Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden su voz. Él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es uno de los problemas, o nos pone uno de los problemas clásicos de la primera Iglesia, que de hecho el Evangelio de ayer nos lo aclaraba de alguna forma. Ayer el Evangelio nos decía: tengo también otro rebaño al cual ha de venir y se ha de hacer un solo rebaño y un solo pastor. Ese otro rebaño era el mundo no judío. Es verdad que toda la salvación viene por los judíos, pero Cristo lo ha hecho expresamente, Dios mismo, para que todo el Antiguo Testamento sea preparación para la salvación universal, no solo de los judíos. Y el gran problema de la primera Iglesia, que esto será sobre todo Pedro hoy y San Pablo, que lo hará ver espléndidamente bien, que lo único importante es ser cristiano. Ser judío no es esencial ni mucho menos para la salvación, sino que el judaísmo era preparación a Cristo, y con Cristo esa salvación se abre a todos. Y así la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que eran judeocristianos, judíos y cristianos, no entendían, al menos muchos, que se pudiese ser cristiano sin ser judío, y eso que ellos eran cristianos. Y así ven como Pedro empieza a hablar con no judíos, come con ellos. Comer con no judíos, eso era ir a gente que no eran puras, y que es hacerse impuro, es esa mentalidad de seguir el Antiguo Testamento. Y a veces la Iglesia necesita signos de Dios para hacer entender las cosas. Y así lo hace esa visión a Pedro, en la cual se ven todos estos animales prohibidos para comer. Levántate y come. No, Señor, yo no puedo comer de esos animales, son impuros. No consideres impuro lo que el Señor ha hecho puro. Y así 3 veces, como diciendo ahí, cuando se repite en la Escritura algo 3 veces, es como si dijera: esto es dogma de fe, esto es así, no vengas con cuentos, no quieras cambiar lo que Dios te está diciendo. Y dice, justo en ese momento viene un mensajero que pide a Pedro que vaya con él, que en una visión han visto que fueran a Pedro y que invitasen a su casa. Bueno, Pedro con otros 6 compañeros va. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra lo que no querían hacer Pedro y muchos judíos, que es bautizar a alguien sin que antes se haga judío. Pero ven que estos reciben el Espíritu Santo y son paganos.
Es como si dijéramos en lenguaje moderno, así un poco extraño, decir, han recibido la confirmación antes que el bautismo. Y entonces, cuando ve que realmente reciben el Espíritu Santo y lo liga a aquello que había visto justo antes de que le viniesen a ver, y entonces decide bautizarlos sin hacerlos judíos. Y ahí empezará, ya con Pablo se extenderá, aunque Pedro volverá a tener dudas a veces, porque considera, no porque él no sepa dónde está la verdad y no sepa que no es necesario a partir de este momento el hacerse judío, sino el problema estará en que muchos judíos esto no lo aceptarán al principio. Y Pedro pues actuará un poco haciendo caso a los que son sus amigos. Esto pasa muchas veces en cosas de iglesia y pasa con gente importante de la iglesia. A veces, más que buscar la verdad y la justicia, bueno, estos son mis amigos, mis compañeros, los que hemos estado siempre con ellos, no queremos ofenderlos, y se va contra la justicia. Será más adelante el mismo Pablo que le llamará a Pedro al orden, que no es necesario, aunque él ya lo sabe, lo hemos visto hoy, pero a veces intentará contentar también a los judíos cristianos, que no acaban de entender todo eso, y no se enfrentará con firmeza ante ellos. Y ahí vendrá este problema entre Pedro y Pablo, y Pedro tendrá que reconocer que Pablo tenía razón. Cuando hablamos de que el Papa es infalible y Pedro es el primer Papa, no queremos decir que no se equivoque, sino que cuando habla ex cátedra, o sea, cuando habla en nombre de Cristo y solemnemente, ahí actúa el Espíritu Santo. Pero en las cosas de cada día entran muchos factores que no son el Espíritu Santo. Y por eso Pedro también cae así. Para nosotros es un ejemplo de no ser papólatras, o sea, en el sentido de idolatrar al Papa, sino de estar en comunión en la fe con él. Y él, cuando habla solemnemente y desde la verdad, hemos de estar siempre en comunión con él. Y de alguna forma, él representa al gran pastor de las ovejas, que es Cristo. Recordemos que los pastores no somos pastores del todo, el único gran pastor es Cristo. Lo veíamos hoy también en el Evangelio, como parte también de lo que vimos ayer en el Evangelio. Él es la puerta, por Él pasan las ovejas, a Él hemos de conocer. Él es nuestro pastor, pastor eterno para cada uno de nosotros. Y los pastores aquí hemos de ser fieles a Cristo, para llevar a Cristo, el buen pastor, a todos los que se consideren ovejas. Como sabéis muy bien, ya lo decíamos también ayer, hay ovejas y cabras. Las ovejas siguen al pastor, las cabras van a lo suyo. Nosotros no podemos ser cabras sino ovejas. Pero aquí hay un problema con las ovejas, y es que muchos consideran que ser oveja es despectivo, seguir en todo al pastor. Pero ¿y si el pastor se equivoca? Por eso no es seguir a los pastores de aquí, sino que los pastores de aquí lleven al único que es el gran pastor de las ovejas, que es Cristo. Él sí, Él lo merece todo, porque es Dios mismo que viene a nosotros, el único que nos da la salvación, que nos lleva por los caminos de la vida eterna. Los pastores, pues habrá de buenos, malos y regulares, y como tales hemos de tratar a los pastores como hombres al servicio de Dios, con todos los defectos y algunos con virtudes y defectos. En todo lo bueno lo hemos de seguir, pero cuando vemos algo que no es de Cristo, no los hemos de seguir, sino seguir realmente al único gran pastor, a Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna.